Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga a cada uno de ustedes, toda la audiencia. Estamos acá en nuestro podcast en Ministerio Chequiná y esta noche es un gusto, un honor, un placer tener con nosotros al adorador Luis Castro desde Costa Rica. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Gracias, mi pastor. Qué bendición estar aquí con ustedes, Pastor Ponce. Una bendición poder estar a través del Ministerio Chequiná, de poder enviar un saludo a todos los amados que se conectan. Un privilegio poder estar acá y poder mandar un saludo a todos ahí, los que están mirando, los que van a ver también después la repetición. Una bendición y adelante en Cristo Jesús. Invitarlos para que se queden y puedan disfrutar con nosotros este tiempo. Muchas gracias, Luigi, por aceptar la invitación. Gracias a toda la audiencia en Facebook y en YouTube. Y pues esta tarde queremos conocer un poco acerca del adorador Luis Castro. Luis, ¿dónde naciste? Bueno, nosotros nacimos en San José, Costa Rica, en una zona cerca de San José, más o menos relativamente cerca. Alrededor, más que todo, es que vivimos. Nacimos allí en un hogar, gracias a Dios, cristiano, que pues tenía la bendición de poder conocer de Dios desde muy temprana edad. Entonces yo me desarrollé Oh, qué bueno. prácticamente, mi pastor, en todo lo que es el ámbito cristiano de la iglesia desde niño. Gracias a Dios que tuvimos esa oportunidad. Y pues ahí nos desarrollamos en San José, Costa Rica. Estudiamos música. Estudié también una carrera de administración de empresas, la cual pues realmente nunca la desarrollé como tal, pero sí la apliqué al ministerio, ¿no? Después, años después. Entonces fue un tiempo muy bonito de aprendizaje en esa nación ahí en Costa Rica. Ah, mira, qué bueno, Luis. O sea, de que vienes de una familia, de una cuna cristiana, por decirlo así. Esa es una gran bendición. Luigi, ¿cuándo supiste que sabías cantar? ¿Cuándo te diste cuenta? ¿En qué momento? ¿O tus padres cantaban? Bueno, yo creo que tiene que haber habido un talento también de parte de mis padres o de mi mamá principalmente, que ella le gustaba mucho cantar, además de que pues ella era pastora en una iglesia y se desarrollaba en el ámbito cristiano en la iglesia. Pero también obviamente por parte de mi papá, pues tengo un poco de arte, el arte, porque él es realmente una persona que tiene un arte en sus manos, de creación y todo esto. Entonces yo creo que por ahí se unieron estas dos cosas para poder tener una pasión por el arte, ¿no? Por la música específicamente fue lo que sucedió en ese tiempo y pues por ahí me desarrollé. Creo que el estudio, la preparación fue por ese lado siempre y le doy gracias a Dios que pudimos lograr poder enfatizar lo de la música porque es lo que ahora estoy desarrollando, es lo que Dios me ha llamado a hacer y es lo que estamos haciendo hoy en día. Ah, qué bueno. O sea, de que eso viene por genética, por decirlo así. O sea, de una familia donde eh, ministerial, donde ya había talento. No fue que en tu generación de repente surgió eso, sino de que ya venía así. Eso es una bendición. Luis, quisiéramos saber eh, cuándo fue tu primer debut. ¿Cantaste en la iglesia o te invitaron a un evento? Yo creo que no tanto fue como que me hayan invitado, sino que más que todo fue en la iglesia, cuando desde niño, yo recuerdo, o no sé, 9, 10 años, yo cantaba lo que le llamamos especiales, ¿no? Antes de la ofrenda o después de la ofrenda, qué sé yo. Ahí fue donde empecé a cantar con una guitarra solamente. Luego apareció el ámbito de las pistas en cassette, que de hecho pues fue las primeras que yo conseguí fueron las de Dani Berríos y luego las de otros ministerios que empezaron a surgir, pero eran pistas en cassette. Entonces yo empecé a cantar esas pistas, a practicar con una grabadora que tenía doble casetera y recuerdo que yo pasaba la pista a un cassette para poder guardar la original, porque esa pista como venía en cinta se podía dañar, se podía rayar.
Entonces yo me la pasaba en eso, yo pasaba practicando, me pasaba pues mirando las canciones del momento, iba a mi cuarto y practicaba con la grabadora en volumen alto, me la ponía en la oreja inclusive para poder sentir la música. Era como un inier en ese momento, pero yo no sabía, era como para sentir aquí. Lo hacía como por instinto, ¿no? Y pues ahí fue donde me empecé a desarrollar. Ya luego sí hubieron oportunidades donde estuve en estadios, donde estuve en eventos, concursos, por decirlo de esa manera, concursos cristianos, digámosle así. Y algunos de ellos los gané. Entonces eso fue ayudándome un poco a poder surgir en todo el ámbito de la música. En aquel momento que obviamente no contaba con YouTube, no contaba con Facebook, no contaba con redes sociales, era solamente por conexiones, ¿no? Por amistades y cosas que se daban en el momento. Y pues estar yendo a iglesias, eso fue importante también, porque estuve yendo y recorriendo todo mi país durante muchos años. Entonces eso también me abrió puertas para como, por decirlo así, un debut, ¿no? En ese sentido. Wow. Me imagino de que te costó un poco porque cantar las de Dani Berrío, tú sabes, el timbre de Dani Berrío es como que como que de entrón te costó, te puso difícil, por decirlo así, pero es una bendición. Entonces comenzaste a cantar localmente. ¿Cuándo Luis Castro sale internacionalmente? Sí, bueno, yo diría que en esa práctica, en ese mover, eh, de hecho, inclusive, bueno, te lo digo así porque yo era como un doble de Dani Berríos. A mí el timbre era, me gustaba mucho Dani Berríos, me gustaba el alto de las canciones. Yo trataba siempre de cantarlo y tenía la voz muy fina. En ese momento, obviamente uno va creciendo, se va engrosando Ujú. la voz, pero en ese momento mi reto era hacer los tonos que cantaba Dani Berríos, por ejemplo, canciones como Sigo confiando en ti, no sé si alguien la ha oído. Ujú. Esa canción es una de las más altas que cantó Dani Berríos en aquellos años. O la canción Cúbreme, son altos y, ajá, y en Cúbreme. ese momento eran tonos más altos. Fue que, Sí. pues, Dani Berríos se ha ido bajando el tono también en Ujú. algunas pistas. Yo creo que eso fue lo que hizo conectarme con ciertos ministerios, ciertas personas que fueron abriendo puertas para yo salir, para yo ir a otras naciones. Y no fue en avión, pastor, fue En y amigos, autobús. fue en autobús, fue por tierra, donde fuimos a Panamá. De hecho, ahí fue donde vi por primera vez a mi esposa Michelle, cuando yo tenía 17 años. Perdón, ella es de Panamá. Ella es de Panamá, Oh. de nacionalidad panameña y criada en Estados Unidos después. Ujú. Em, y bueno, ahí fue donde empecé a salir. Nicaragua, Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala. Luego llegué a México y ahí empezamos a viajar por avión. Pero eso fue muchos años después, pastor, amigos. Eso fue mucho tiempo después. Yo tuve que sembrar, pasar un tiempo. Estuve recorriendo distancias, estuve pasando situaciones también adversas, a veces a nivel familiar. Pero yo seguía, siempre fui una persona constante porque yo creo que hay un pilar que a mí me sostuvo y era un llamado que Dios me había hecho, perdón, a los 8 años, cuando acepté a Jesús como mi Salvador. Y pues en ese momento, ahí fue donde yo creo que se afianzó fuerte ese llamado que hasta ahora me ha sostenido. Entonces fueron momentos donde sí hubo mucho fuego, mucha pasión por lo que se hacía, pero también había un llamado que te sostenía, había un tiempo donde era necesario ser formado y yo creo que eso pasó. Creo que todos pasamos por la escuela del desierto, Luis. Cuando uno pues comienza ministerialmente, tenemos la bendición, Luis, de ser de la vieja escuela, de la old school y de la nueva escuela. Alcanzamos las dos transiciones, por decirlo. Tuvimos la transición de la vieja escuela y la nueva y podemos como comparar, ¿verdad? Siempre que hablamos con los adoradores, pues la generación de ahora es muy diferente. Antes pues nos tocó remar a, a puro palo, decimos en El Salvador. Pero creo que eso nos ayuda, Luis, a formar nuestro carácter. Dios nos va moldeando, nos va moldeando.
y llegamos a una madurez muy especial en Cristo cuando somos formados de esa manera. Qué bendición, la verdad, que Dios te fuera sacando después a otras naciones. Yo, por la canción que te conocí, he escuchado tus canciones hace muchos años, fue por Anciano de Día. Creo de que esa canción se viralizó, por decirlo así. Fue una canción que fue muy, muy popular en aquella época. Y la verdad de que sigue siendo de mucha bendición esa canción. Sí, yo creo que una de las canciones que nos ayudó muchísimo fue esa. Fue Anciano de Días, que realmente no es mía. Esa De canción Ron yo tengo Kennedy, no. sí, yo tengo que aclararlo. Sí, varios compositores que se unieron para escribir para Ron Kenoly y se grabó en Osana. Entonces, Ujú. Osana fue el ministerio que la grabó y en ese momento, pues el cantante era Ron Kenoly. Osana tenía varios cantantes y en ese momento, pues Ron Kenoly sacó este CD. En este momento era, creo que CD o cassette, que era fue muy escuchado, donde venía Anciano de Días. Y Ujú. yo esa canción la oí, yo dije, esta canción hay que traducirla, hay que ponerla en español. Nadie había oído mucho de Osana, no se había escuchado Anciano de Días en ninguna parte. Y ese domingo que yo la traduje y la canté, eh, fue algo tremendo, una explosión que pasó allí, Wow. tremendo. Y ahí se quedó. Esa canción se quedó impregnada en ese mañana, al punto, pastor, y amigos, que tuvimos que cantarla todos los días, todas las reuniones, todos los cultos. Había que cantar la bendita canción Anciano de Días porque era una canción que traía mucho avivamiento. Y pues eso yo creo que nos abrió puertas de parte de Dios para ir más allá todavía y poder viajar aún más. Cuando yo me hice músico, yo creo que ya sonaba la canción, pero no tocaba. Pero ya cuando yo aprendí a tocar desde joven, pero me recuerdo que cuando escuchamos esa canción, nos ministraba tanto a nosotros y al pueblo con la banda que tocábamos, porque era una canción así muy impactante. Y recuerdo que me impactó tanto personalmente, Luis, esa canción, de que investigué. O sea, investigué lo del anciano de día, estudié en Daniel y todo, esa parte. De hecho, hasta prediqué acerca del anciano de día, porque me profundicé tanto y cuando le encontré sentido a la canción, wow, me encantó todavía aún más. La verdad que es esa. Sí, porque es una canción totalmente bíblica en Daniel. Ujú. Ahí se expresa quién es el anciano de días. Y luego a nivel musical era un reto. Yo me Ajá. acuerdo que los bajistas Abraham Laboriel como Abraham Laboriel. sufrían por ese bendito solo. Y ellos el reto de ellos era Ujú, sacar ese solo. ujú. Entonces era muy bonito porque prácticamente no recuerdo que usábamos pistas. En esos años todo era en vivo. Todo Todo era en vivo. era orgánico y no había eso de Sí, la secuencia. Fíjate que, no, no. ya que nos metimos un poquito al tema, fíjate Luis, que a mí me encantó esa parte de esa época. Las bandas que yo escuché y todo, Marco Witt y todo eso, era orgánico. O sea, 5 músicos en vivo. No, las secuencias vinieron a aparecer hasta después. Y la secuencia, hasta cierto punto, como músico, te hace, si uno no la listo, te hace un poquito aragancito porque te llena todo y tú solo llenas ahí. Entonces, Hace la mímica. ajá, sí, exacto, porque después la banda fueron suspendiendo músicos, porque digamos, si una banda tenía 7 músicos y los invitaban, tenían que comprar 7 vuelos, o sea, 7 camas de hotel, siete Sí, era más almuerzos, 7 cenas. costoso. En cambio, cuando ya hicieron la secuencia, iban tres Dos o músicos, tres. ajá, 2 o 3, y ponían la secuencia y ya La cantaban y todo. computadora y ponían en la secuencia y ya. Ajá, Pero pero antes sí era 5. Y esos 5 tenían que llenar. aprenderse y tocar como era. Entonces, yo creo que era un Exacto. reto muy importante. También es un reto hoy que nos pone a la barba en remojo, como decimos, de decir, bueno, no tengo que depender solo de una secuencia, una pista, tengo que practicar mi parte como tiene que ser. Exacto. Luis, ¿cuál fue la primera canción que escribiste? Hay muchas canciones, tal vez algunas que escribí no son tan conocidas en un ámbito por acá, pero sí fueron canciones que sonaron en mi país, en otras naciones, como Quiero más de ti. Que son temas que tal vez no se han oído mucho, pero luego
empezamos a componer algunas canciones, tuvimos que ver con la canción Hay una unción aquí, que esa sí se Sí, esa sí grabó por se mucho lado, viralizó. la canción Anhelo conocerte. Ujú. Entonces, esas ya canciones fueron un poquito más las que la gente pues ha oído, ¿no? Y que todavía siguen marcando pautas en algunos lugares, que de hecho voy a algunos lugares, usted me dice, hermano, usted no se puede ir, hermano, de acá si no canta tal canción. Un día de estos terminé y, y ya el pastor había terminado y me dijo, hermano, usted se le olvidó cantar tal canción. Y tuve que volver a Como subir, siempre. ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios que eso pasó porque eso también, yo creo que Dios marca en un músico, en un pastor, cierta prédica, cierta canción que lo catapulta, lo levanta para su gloria. Obviamente hay que entender que es para la gloria de Dios, pero hay algo que Dios usa para marcar a esa persona y que tenga cierto nivel de o grado de fama, o por decirlo de esa manera, Para para promocionarte. llevar el mensaje del Señor, porque hay que entender que la fama no es mala, sino lo que produce la fama en el corazón, ¿verdad? La Biblia dice que Jesús tenía fama y Sí. que crecía cada Ujú. vez más, pero entre más fama había, dice que más iba al monte y oraba. Entonces creo que la fama es necesaria, pero también hay que llevarla a la cruz. Sí, creo que es de saberla manejar, el éxito y todo eso es de saberlo manejar. eh, y no todos han aprendido a manejar el éxito porque cuando Dios te catapulta, cuando Dios te promociona, es una espada de doble filo, porque si no tienes cuidado te puedes herir con el mismo éxito, con la misma lugar donde Dios te pone. Lo hemos visto en predicadores y en cantantes, y después toca otra vez comenzar de nuevo, de cero, y ya no es el mismo impacto cuando ya, ¿verdad? Hay algo. Pero esa canción, Luis, ha sido de mucha bendición. Yo sé que para muchos de los que están viendo, hay una unción aquí. Esa canción, sí, la verdad que nosotros en la iglesia la cantábamos. O sea, en toda Latinoamérica es una canción que ha sido de mucha bendición. Luis, ¿cuántas producciones ha grabado? Bueno, yo creo que solo he grabado unas 14, más o menos, pero yo he Bastante. grabado para otros ministerios, tal vez algunas personas no saben. He grabado para el pastor Claudio Freyson. Hicimos 4 producciones muy buenas que en Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile sonaron mucho. Como Sopla en mí, Corre a la Gracia. Son varios discos que tal vez aquí no se conocieron, pero lo que fue Suramérica fue un impacto muy tremendo. Yo de hecho viví en Argentina y esa canción Sopla en mí fue una bendición tremenda porque Buenísima, buenísima canción. eso allá, bueno, en Argentina era todos los cultos cantando la canción Sopla en mí. Y yo recuerdo que eso se grabó en cassette, no, en disco, ya era disco, y era una cuestión impresionante porque fueron melodías que marcaron eh, muchas vidas en Argentina, con el pastor Claudio Freyson. Recuerdo que estaba Carlos Anacondia también, el mismo Dante Gebel que salió de allí. Sí, O sea, fue una explosión, un un semillero semillero. de adoradores, de pastores, de predicadores que salió de Rey de Reyes allá en Argentina. Me recuerdo mucho del Rey Y de Reyes, las wow, canciones. entonces son discos que yo grabé para ellos. También grabé 3 CDs en Costa Rica para mi iglesia y van 6 más. Eso todo se grabó en vivo, todo era en vivo, lo que llamamos live, ¿verdad? En vivo, grabar los instrumentos, los coros, todo. De hecho, decíamos, prepárense para grabar porque de ahí no se arregla nada. Así como queda, así como se graba, así queda. Entonces fue un reto muy importante en ese tiempo. Sí, y eso, Luis, grabar en vivo como que tiene un sazón, eso lo hablo con amigos músicos, adoradores, que grabar en vivo como que tiene un sazón más orgánico, más natural, más espontáneo, que cuando se graba así secuencial y todo, como que, no, vamos a borrar esto, y ahora con el Autotune, vaya, con el Autotune y todo eso. Pero grabar en vivo las producciones, de hecho, todavía cuando escucho producciones o algo, alguna canción, me encanta oír cuando fue grabada en vivo que cuando es así.
porque como que se le siente más natural todo. Sí, es que mi pastor y amigos, pues yo creo que una de las cosas importantes para lo que es la alabanza y la adoración, lo que es el worship, pues es mejor en vivo, porque ahí se está captando el ambiente, se está captando el mover del Espíritu Santo. Hoy en día, pues sí, yo también he hecho, no sé, pastor, unas 20 canciones nuevas en este tiempo de la pandemia o antes de la pandemia y para acá, no sé si más de 15 o 20 canciones. Pero sí, yo he grabado en estudio de grabación. Esas canciones se han grabado en estudio de grabación, pero no sustituye, la verdad, lo que se grababa en vivo. Y de hecho, pues estamos tratando ahora de levantar una idea nueva de volver a grabar todo esto que se hizo en estudio de grabación por la pandemia, ponerlo en un disco en vivo. Entonces estamos en eso pensando, planeando cómo lo vamos a hacer, cuándo hacerlo. Y pues es una cuestión, digo yo, también de reto personal porque grabar en vivo no es tan fácil tampoco. Entonces requiere mucha preparación técnica, Ujú. pero también están los recursos donde podemos ir al Ah, estudio y reparar cualquier y detalle. reparar cosas. Entonces, pero están las dos formas, obviamente. Ujú. Yo respeto cómo lo hagan, ¿no? Y como yo también lo he hecho. Grabar en estudio de grabación, ahí metido, grabando y corrigiendo, o también haciéndolo en vivo y luego corregir lo que se está haciendo en vivo, pero obviamente queda el ambiente, ¿no? Sí, queda muy bien. Este, una de las cosas que he sabido, Luis, es de que te mueves mucho bueno, en todo el mundo, en Latinoamérica, dando conferencias acerca de la adoración. ¿Qué nos podrías aportar acerca del tema de la adoración? Que creo que es un tema muy ligado a la música. Sí, mi pastor, gracias a Dios he terminado un libro, estoy terminando, ya hice un libro, perdón, estoy terminando otro. El libro que tenemos se llama Anhelo Conocerte. Fue escrito especialmente para lo que es el tema de adoración. El libro nuevo que viene se llama Altares de Adoración, tiene que ver con la continuidad de este estudio que estoy haciendo ahí, porque yo enfatizo varios aspectos importantes. Uno es entender que la adoración y la alabanza no se trata solo de música. Hay gente que dice, bueno, la adoración y la alabanza tienen que ver con música. En rigor sí, pero no se trata solamente de música. De hecho, pues el acto mayor de adoración que yo le puedo dar a Dios es la obediencia a su palabra. O sea, yo no puedo adorar a Dios desobedeciendo a Dios. Profundo, No profundo puedo eso. cantar o tocar un instrumento viviendo desordenadamente. Entonces, la base de la adoración es la vida que tú llevas a nivel personal, que yo llevo delante de Dios. Y después de eso viene como resultado el poder hacer las cosas en público, como cantar y tocar un instrumento. Entonces, por eso Mateo 6:6 dice, enciérrate en tu cuarto, ora a tu Padre y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahí está la clave. Cómo es necesario vivir en la vida de intimidad para poder reflejar lo que se vive en la intimidad en lo público. Entonces, a veces yo les digo esto a los muchachos, a los que en rigor tocan un instrumento. Cuando hacemos un seminario de adoración, pues van a venir los músicos. Pero yo abro el seminario de adoración a todos aquellos que quieren aprender a adorar en espíritu y en verdad. Entonces ahí ya se abre a toda la iglesia. Entonces, ¿cuáles son los adoradores? Todos los hijos de Dios que hemos sido rescatados por la sangre del Cordero, hemos sido lavados y limpiados. Y entonces ahí adoramos al Señor en unidad. Entonces ya no se trata de que yo vengo a ver a un muchacho o a una mujer cantar. Eso es un concierto. Ahora en la adoración todos participamos. Todos estamos envueltos, expuestos y Dios nos está mirando a todos a nivel personal. Entonces, eso es muy importante porque a veces la gente dice, voy a ir al culto a adorar, pero me la paso mirando a los demás o me la paso viendo qué hace el músico o qué canta el cantante. No, pero la pregunta es, ¿qué le vengo a dar yo a Dios? Entonces ya ahí no se convierte en
solamente vengo a ver qué me van a dar, sino vengo a ver qué le vengo a dar yo a Dios. Entonces, la adoración es muy interesante porque tomamos de referencia, obviamente, al salmista David. David era un rey, pero también era un adorador, una persona que conocía a Dios. Pero David dice que un tiempo estuvo olvidado por su familia en una montaña. ¿Y qué hacía David? David conocía a Dios. Entonces, cuando le tocó el turno de venir y bajar de la montaña y enfrentarse a un gigante, David ya había conocido a Dios. Yo creo que los músicos, los adoradores, los que servimos a Dios en la palabra, intercesores, profetas, todos los que somos llamados a ser adoradores, necesitamos ir al monte a conocer a Dios. Necesitamos tener experiencias personales con Dios y necesitamos tener encuentros personales con Dios, porque si no hay esos encuentros, pues ¿qué le vamos a dar a las personas? ¿O qué le vamos a dar a Dios? Entonces, yo creo que ahí es donde mucha gente cae en el error de acostumbrarse a poder buscar las cosas en YouTube, en Google, a copiar a tal ministerio, a tal grupo, sonar idéntico, pero Dios quiere darte algo personal. Dios quiere darte canciones, Dios quiere darte experiencias, Dios quiere darte una identidad personal. Y yo creo que eso no se logra solamente con... hay herramientas muy bonitas, YouTube, Google, secuencias.com, y ya resuelvo así como microondas, ¿verdad? Pero, ¿qué hay detrás de eso? Entonces, es importante, pastor, poder enfatizar que la adoración no se trata solo de música y que no tiene que ver solo con adoradores o músicos que están el domingo en el púlpito, sino es que nos involucra a todos como iglesia. Excelente. Y es un estilo de vida, la adoración es un estilo de vida. Cuando vemos la palabra adoración, Luis estaba estudiando un poco el tema y tiene que ver con sacrificio, la adoración, ¿verdad? Tiene que ver con darle a Dios, al Isaac, tiene que ver con un estilo de vida, con hombres que en ese momento no habían guitarras, no habían pianos, no había un stage, no había un escenario, pero adoraron. Entonces, una de las cosas que debemos de aprender los de la nueva generación es aprender a adorar a Dios en todo momento, no solamente en un concierto, porque el adorador aprende a adorar a Dios no solamente el sábado, el domingo, en un evento, en un culto, sino que se vuelve un estilo de vida en la casa, en el trabajo, manejando, bañándome. Podemos adorar. Entonces, cuando desarrollas ese carácter y desarrollas esa madurez, te das cuenta de que no esperas de que el líder de alabanza, el salmista, sino que yo vengo a ofrecerle algo a Dios, al servicio, al culto, le traigo algo, traigo ofrendas a Él y ya pues juntos, como tú dices, juntos pues adoramos y exaltamos a Dios. Es un tema muy, la verdad que un tema muy Sí, mi profundo. pastor Ponce, es un tema y amigos porque creo que a veces se carece de enseñanza en este aspecto y en otros. Pero yo creo que más que todo, pienso que los pastores, los líderes, son los que más tenemos que dar el ejemplo hacia esa adoración. Yo creo que un reflejo de la iglesia es como es el líder, es el pastor. Y en tu caso, pues yo te he visto que eres un adorador, una persona que no solamente eres músico, sino que enfatizas que debemos adorar. Pero hay gente que no entiende que tal vez la adoración no es cantar dos alegres y dos lentas, o una lista en orden de ritmo y que ya después salimos y nos vamos de la iglesia y terminó la adoración. No, nosotros somos templo del Espíritu Santo y nos somos llamados a hacer alabanza de su gloria en todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que hablamos, lo que creemos, lo que confesamos, cómo actuamos, nuestras actitudes. Todo eso tiene que ver con adoración. Entonces ya ahí es donde yo digo que no se trata de música, porque la música termina en cierto momento del culto, pero ahí es cuando empieza lo que Dios va a hacer. Cuando se termina la música en unas reuniones y salimos, ahí es cuando empieza realmente ser un adorador en espíritu y en verdad. Si no, recordemos a la mujer en el pozo en Juan capítulo 4. Ella llegaba a adorar y iba al pozo
y subía al monte a adorar, pero su vida no estaba bien. Jesús dijo entonces, es la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y es necesario que esos adoradores se levanten a adorar al Padre. Entonces, ahí le enfatizó que no era necesario solamente ir al monte como una rutina, sino que había que vivir bien. Y ella cambió, esa mujer fue transformada por la presencia de Jesús, la presencia de Dios, del Espíritu Santo que estaba allí y le fue transformada la visión y ella dice que inmediatamente salió y ¿qué hizo cuando se fue del pozo? Predicó. Ella era una evangelista, era una mujer que tenía un talento, un don, que estaba amarrada, que estaba atada por la vida que llevaba. Entonces necesitamos la fuente que es Jesús, que nos libere la adoración que está dentro de nosotros. Sí, y si la Biblia dice que Dios, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, significa que pueden haber falsos adoradores, ¿verdad? Una persona que quiera impresionar a la audiencia. Yo creo, Luis, que este tema es bien muy amplio y una de las cosas que necesitamos los adoradores, los músicos, bueno, toda persona que ama a Cristo es conocer a quien adoramos. Cuando conoces a Dios, como David, como le estaba diciendo, entonces conoces al Dios que adoras y no necesitas que te estén como impulsando para adorar, sino que aprendes a ser un adorador en todo lugar, en todo momento y un verdadero adorador, no para que la gente te vea, no para que recibir aplausos, sino que en la intimidad, ¿verdad? ¿Y cuánto cuesta ser un adorador con la vida, con la integridad? Entonces creo de que es muy importante este tema. Como dijiste, Luis, este tema es muy, pero muy necesario que los líderes, los pastores, la gente que tenemos un poquito de influencia sobre más personas, que le expliquemos a estas generaciones el tema, porque así lo podemos hacer más efectivo. Yo creo que una de las cosas de poder hablar acerca de la alabanza y la adoración es enseñar no solamente a los músicos, sino a la congregación a tener experiencias e intimidad con el Espíritu Santo y poder tener esas experiencias de adoración, porque no podemos solamente dejar que en el culto se cante un ratito y ya terminó todo, ¿no? Tenemos que enseñar al pueblo las herramientas, por qué debemos adorar, quiénes son los adoradores, el corazón de un adorador, los requisitos que se pedían para adorar a Dios, los frutos que se deben dar de un adorador. Todo eso se enseña en la Biblia, los principios, los requerimientos, pero también las recompensas de adorar. O sea, todo eso está en la Biblia, se enseña, se le enfatiza al pueblo y entonces, pues la gente va teniendo un conocimiento más amplio de lo que es el Dios, del Dios que adoran. Porque a veces, como Job decía, de oídas te había oído y hablaba de ti, pero no te conocía más. Ahora mis ojos te ven. Entonces eso es una revelación que uno tiene o recibe conforme se mete con el Señor. Eso no es para los que están en la orilla y están mirando de espectadores, no, eso son para los que se meten y se meten a aguas profundas y Dios empieza a revelar esas llaves, como yo le llamo, que David tenía. Una de esas era la adoración. Sí. Eh, yo les digo a los hermanos acá, Luis, de que la adoración representa muchas áreas y llena muchos factores. Por ejemplo, el servicio. Porque normalmente la gente cree de que solamente el que está en el altar, en el púlpito, en la tarima, cree que es un adorador o el músico. Pero servir a Dios es adoración. Si nosotros servimos excelentemente, le estamos dando una buena adoración a Dios. Los levitas hacían eso también dentro del... Claro, pastor. De hecho, los levitas no servían a Dios antes de los 30 años. Ellos tenían que pasar por un proceso de madurez. Bueno, hoy no lo hacemos así, ni tampoco es una regla hoy, pero en aquel tiempo era un asunto muy serio y ellos se preparaban antes de subirse. Tenían que pasar por un proceso de preparación, tenían que ministrar junto al sacerdote, tenían que estar junto a él, tenían que aprender
los rudimentos a servir dentro del templo. Y todo eso hacía que una formación integral de un músico, de un adorador, de un cantor. En ese tiempo era más que cantores lo que habían. Y David los organizó en grupos, que eso tiene que ver también con la organización. Yo enseño eso en los talleres o los seminarios, cómo debemos organizarnos a nivel de equipo y también de ensayo, de preparación, y cómo David organizó a las personas, inclusive hasta por edad y por tribu y por todo lo que se hacía, y separó a la gente especial que tenía conocimiento de lo que hacía, como Asaf, Gemán, Jedutún, eran personas entendidas, dice en el canto, y en lo que hacían, o sea, personas que tenían el conocimiento. Porque también hay que entender que para adorar a Dios en público, ahí así enfatizo a los que están en el altar, tienen que ser personas entendidas en lo que hacen. Ya tal vez los que están en las eh, bancas, en las sillas, pues tal vez no tengan un talento así, wow, impresionante para cantar, pero no se necesita un talento para cantar en un ámbito grupal. Pero ya cuando vas a poner a personas a dirigir públicamente, pues sí son personas que tienen que ser entendidas, pasar un proceso, no solamente Excelente. técnico, perdón, ministerial, espiritual, sino que ahí también lo tiene que hacer la parte técnica, ¿no? Sí, excelente. Dice el profeta Ezequiel que los hijos de Sadoc ministraban la presencia de Dios. Habían varios levitas, pero en el templo, pero Dios dijo, los otros levitas, como quien dice, va, en el buen tico o en el buen salvadoreño, que pasen el baquio, que barran, que trapeen, pero los que van a ministrarme a mí, solamente los hijos de Sadoc, porque ellos no se contaminaron, ellos no se fueron tras de otros dioses. Entonces, es importante, creo yo, conocer de que una cosa es ministrar al pueblo y otra cosa es ministrar a Dios. Eso, Sí, es una situación importante donde nosotros entendemos que cuando ministramos a Dios, pues Dios desciende y ministra al pueblo, pero el canal tiene que estar limpio. O sea, no puedes, por eso ellos estaban totalmente separados para Dios. Separados significa santificados, personas que eh, toda su vida, su cuerpo, su mente estaba totalmente enfocado en Dios. O sea, ellos se consagraron totalmente para Dios. Hoy no es así, o sea, no estamos todo el día en el templo, aquí, físicamente, o no estamos en una iglesia encerrados como antes, no. Pero ahora entendemos que cuando Jesús vino y se rompió el velo y ahora todos podemos entrar al trono de la gracia, ahora entendemos que el templo somos nosotros, que ahora el altar es nuestro corazón, que ahí es donde Dios habita. Pero ahora tal vez como ha habido eso, yo pienso que también ha habido como un cierto libertinaje donde ya no estamos en el Antiguo Testamento, ahora tenemos libertad, pero para Dios es una misma responsabilidad de antes que ahora. Tal vez no lo mismo como se hace, pero sí hay un mismo temor, un mismo celo santo por lo que Dios es y que debemos enfatizarlo a nivel de nuestras reuniones y de los que están ministrando y los que están, digámosle así, públicamente, llevándonos en adoración, ¿verdad? Y eso es un tema muy profundo, pastor, porque yo creo que Malaquías 3 enfatiza eso y dice, y el Señor se sentará para afinar al oro y dice, y limpiará a los hijos de Leví. Los levitas eran los encargados de la adoración. Yo pienso que es una palabra profética también que se va a cumplir en este tiempo donde Dios dice, me voy a sentar y los voy a afinar. Cuando uno lee esa palabra, en el original significa sacar toda la basura, o sea, todo lo que estorba y que ha impedido que la presencia de Dios descienda, Dios va a sentarse a afinarlo y a sacarlo. Y eso va a ser, dice, con fuego. Entonces, es un asunto serio que cuando yo digo voy a adorar, ah, ahí como sea, ¿no? No me preparé. Anoche estuve viendo cosas que no debí ver y luego me subo al púlpito. No, Dios está mirando eso. Y eso es súper serio. Eso es una responsabilidad muy seria que tal vez lo tomamos
a la ligera porque no estamos en el tiempo de USA, que dice que extendió la mano y quiso tocar el arca y ¡fa! Cayó muerto. Cayó muerto. No, hoy tenemos la gracia, la misericordia, pero también no extendamos esa gracia a que sea ya un libertinaje, ¿verdad? Un asunto donde no haya temor, donde no haya temblor en la presencia de Dios, donde ya no sienta ese nerviosismo, yo digo, ese honor de poder adorar a Dios, ¿verdad? Tenemos que poner esa perspectiva hoy en día que es muy serio para Dios cuando le decimos voy a servirte en la adoración. Sí, creo de que, de hecho, es un tema que urge, creo que es un tema que no se puede omitir dentro de las congregaciones y mayormente en el área ministerial, porque los que están, los adoradores o los que estamos al frente de personas, los ministros, tenemos que tener ese conocimiento, Luis, porque si no, podemos decir algo que no es así y los nuevos o las personas, los laicos, pueden aprender eso y lo pueden hacer como una doctrina, pueden repetirlo. En cambio, lo que tú dices, los levitas, los adoradores, los que estamos al frente, deberíamos de conocer bien el tema, conocer a Dios para que por nosotros Dios canalice ese conocimiento, ese rema para el pueblo y podamos ser más efectivos en la adoración. Sí, Porque si pastor, no se dicen cosas que se uno cree puede en que error son, ajá, pero uno como así las aprendió o lo escuchó de otro, uno lo sigue repitiendo sin darse la tarea de de investigar. investigarlo. Como yo digo, está honestamente equivocado, ¿no? Sinceramente equivocado y a veces nadie nos dice. Por eso yo creo que, lastimosamente, yo creo que en los años 90 se enfatizó hacer reuniones de adoración. De hecho, yo recuerdo, pastor, que yo tenía que ir todos los lunes a una reunión de músicos y si yo no iba, a mí no me ponían a ministrar el domingo. Entonces, Y eso se ha perdido, eso Luis. se perdió, ya no hay reuniones, ya no hay enseñanza, ya no, ya no hay que llevar la Biblia, ya no hay que aprender de adoración. Y eso es un grave error, es un grave error porque creo que es muy importante volver a ese principio hoy. Sí, fíjate, Luis, de que yo enseño mucho, siempre lo he enseñado en el bíblico también. Cuando he tenido la oportunidad de tener a personas, a ministros, yo le digo a ellos de que cuando uno conoce a Dios, uno sabe qué darle a Dios. Porque si no, uno cree darle a Dios lo que a uno le gusta o lo que uno piensa que a Dios le gusta. Y una cosa es darle a Dios lo que nosotros creemos que a Dios le gusta o pensamos que a Dios le gusta. Y otra cosa es conocer a Dios y saber lo que Dios dice en su palabra, lo que le agrada. Que Deuteronomio 4 versículo 1 él nos da una puerta abierta, Él nos abre una ventana y como quien dice, miren, en Deuteronomio 4:1, Deuteronomio 10 también, Deuteronomio 28, Dios se abre y Dios dice, mire, quiero que me conozcan para que me den lo que a mí me agrada, no lo que ustedes piensan, porque yo o sea, como quien dice, está bien la buena voluntad y todo, pero eso no es lo que me gusta. Hagan lo que a mí me gusta y entonces conmigo, como quien dice, van a quedar muy bien. Sí, exactamente, mi pastor. Creo que tenemos que volver a esos principios, a esos conceptos de adoración. Ahora, pues yo como decía, todo ahora es más rápido, ahora ya hay más fácil ir y copiar. Yo hago Muchos esto y recursos. es algo del problema, ¿no? Del domingo o de lo que me toca, pero ahí es donde tenemos que volver a los principios básicos, a la enseñanza y los rudimentos que están en la Biblia y volver a ese tiempo donde tenemos que postrarnos, tirarnos al suelo y llegar con un corazón quebrantado delante de Dios. Recuerdo que antes, cuando alguien grababa una canción o hacía una producción de 10 canciones en el disco, siempre estaba como buscando de Dios, buscando el momento de inspiración. Y pasaron los años y he visto, no todos, ¿verdad? Pero he visto cuando alguien canta o todo, que trata de buscar quién escribe una canción, otra, a modo de llenar las 10 canciones en el disco y tirar el disco porque ya no me aguanto, que el tiempo se me fue. Pero ya no son las canciones de que o sea, sin sentido. Algunas canciones realmente no, tú le buscas, le quitas la música y pones la letra, no tienen sentido lo que dicen, no sabes para quién son, no sabes, o sea, no sabes ni el contexto, no le entiendes. Entonces, porque se perdió la inspiración. Entonces, yo creo de que como adoradores, como salmistas, debemos de saber de la palabra de Dios para poder escribir, para que no se vaya a contradecir lo que yo estoy cantando y al matizar o emocionar lo que yo estoy cantando, pero que vaya en contra de lo que, de la esencia de lo que Dios quiere, de lo que es la adoración.
Entonces, Luis, te quiero hacer una pregunta. ¿Tuviste alguna experiencia en toda esta trayectoria cuántos años tienes cantando? Ya tenemos como 39, mi pastor. 39. ¿Tuviste alguna vez alguna experiencia en algún concierto, en algún evento, en alguna iglesia, donde sentiste que la presencia de Dios se manifestó de una manera sobrenatural, donde alguien tal vez recibió sanidad o algo impactante para tu vida? Sí, claro, mi pastor, amigos, sí, hemos visto manifestaciones muy poderosas en reuniones que yo tengo muy presente. En los años 90 vi más milagros, cosas que pasaban mientras estábamos adorando. Literalmente, sí, gente siendo libre, gente siendo sanada. Vimos testimonios de gente que recibió sanidad de su estómago, de cosas de los intestinos, dolores de espalda. Recuerdo gente que saltaba cuando no podía brincar, tenía muchos problemas en la espalda. Bueno, vimos cosas extraordinarias. Yo creo que en los años 90 fue donde más vi un mover del Espíritu muy poderoso, muy glorioso. Pero lo sigo viendo, pastor. Ahorita he estado en reuniones donde he visto gente que acepta a Jesús como su Salvador, gente que se reconcilia con Dios, pero de muchos años para acá he visto muchas reuniones diferentes. En Argentina, especialmente en Costa Rica, vi gente paralítica levantarse, adorando a Dios en cultos de adoración. No, si me pongo a recordar, son cientos, cientos de reuniones, ¿verdad? Que hemos visto la manifestación de Dios. Bueno, Hay poder en la y alabanza. no, y hay Hay un impacto grande. lugares donde hemos ido, pastor, que no se predica. Nos fuimos horas adorando sin darnos cuenta que pasó tanto tiempo, cuando sucedió esto aquí. Y bueno, han sido milagros, reuniones que atesoro muy, muy bien de lo que Dios hizo y lo que Dios es lo que desea hacer en nuestras reuniones hoy en día también. Luis, realmente admiro la madurez que tienes en la adoración. Eh, Ahora en este podcast me he dado cuenta de la experiencia y tanto que has aprendido, tanto que Dios te ha enseñado, te ha moldeado. Eh, Quisiera que nos dieras un consejo a las nuevas generaciones o a los adoradores, a los salmistas. ¿Qué les podría decir a este legado que estamos dejando? Bueno, pastor, eso es importante. Creo que yo he estado orando que se levante ese legado que tú dices que hoy en día, cuando llego a una iglesia, a veces no hay tantos músicos. Eso me preocupa. Creo que hay un legado que está ahí, pero como yo le decía hasta a mi suegro una vez, hasta con los niños, Dios va a levantar una adoración en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias. Yo el consejo que le doy a esos músicos, adoradores, inclusive de la iglesia que están allí, que quieren mantenerse en ese ámbito de adoración, número uno es, inevitablemente, nunca dejes de ir a una iglesia. El día que te desconectas de una iglesia y crees que eres llanero solitario, eso es un peligro, porque ahí es un declive. Necesitamos alguien que nos forme. Necesitamos un Un mentor, pastor, un un mentor. mentor, Amén. alguien que nos diga esto no está bien, Alguien que te forme. que te forme. La formación va a doler, a veces va a ser dura, a veces te vas a tener que sentar, a veces va a tener que tragarte tu orgullo, pero es necesario. Hoy en día usted me asombro porque a usted le dice algo a alguien y se enojan y se van. En el tiempo de nosotros no era así, Luis. No, 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 Nos no. formaban Hay gente que se enoja y se altera y se enorgullece. No, no, no. Yo necesitamos esos líderes que nos bajen el piso, número uno. Pero también número dos, no en orden de importancia, pero consejos rápidos. ¿No? Es importante que siempre mantengas una relación viva con el Espíritu Santo. Cuando nos desconectamos de la Biblia, cuando nos desconectamos de orar a Dios y ya caemos en el profesionalismo, ya hoy he notado que en muchas iglesias ya no hay ni tiempo para orar, pastor. Los músicos llegan y conectan y vámonos.
Y yo creo que es importante tomarnos el tiempo para unirnos en oración. Es importante conocer a Dios, pero también en lo íntimo, en lo personal. Que cuando termine acá, vayamos al cuarto, oremos, nos levantemos, busquemos el rostro de Dios, estemos conectados en todo el día, aunque estemos trabajando, aunque estemos en un techo, aunque estemos pintando bajo el calor, bajo la nieve, podemos estar conectados en el Espíritu con Dios. Eso es importante, ¿no? Y número tres, pues obviamente es el consejo que yo le doy a muchos: mantente humilde, sencillo, porque el día que empiezas a crecer, a decir, yo soy la última Coca-Cola en el desierto, Dios te va a poner una Pepsi-Cola a la par. Está Y buena esa. eso, y eso es inevitable. Mira el caso de Saúl, se enorgulleció, puso a un David. Los hijos de Elí estaban en el templo, tenían un privilegio, se acostumbraron, perdieron el temor a Dios. Dios levantó un Samuel. Los hermanos se enorgullecieron con José, Dios levantó a José en contra del faraón. Dios levantó a Moisés. O sea, Dios siempre levanta a alguien con un corazón sencillo. Mantente humilde y Dios te va a honrar. Muchas gracias por esos consejos. Y la verdad que al músico, como tú sabes de dónde viene todo lo de la adoración, el músico brega mucho con la parte del orgullo, Yo del del yo, alma. de la egolatría, del mí, más cuando vas a hacer el solo en el concierto. Es que yo, mira, fíjate que ya para ir cerrando, Luis, nosotros tuve el privilegio de organizar noches de alabanza. Y me recuerdo de que paré de hacer eso porque invitaba, digamos, 5 grupos. Y me recuerdo de que cuando llegaban los 5 ministerios de alabanza en una vigilia, era como una competencia, se volvía como un casting. Y como que se perdía el enfoque, sino que a ver quién sonaba mejor. Por O sea, las y mejores las canciones. mejores canciones, el mejor solo, la mejor voz, o sea, todo, ¿me entiendes? Como que no estaban, mientras una banda tocaba, las otras 4 estaban no adorando, sino que viendo en qué se equivocaban, qué hicieron bien, para que cuando les tocaba participar, entonces como que en la parte musical, eh, ser un adorador, como que te cuesta desprenderte de esa parte, sino de que darle a Dios lo que Tengo yo que estar tengo. tocando para adorar y no es así. Ajá. O sea, yo creo de que el músico, y mira, y se ha dado esto, entre más profesional, porque hay que darle a Dios excelencia, yo siempre lo he dicho, pero a veces el músico más profesional de todo, como que tiende a tener más esa cuestión, ¿verdad? De ese ego ahí escondido, porque lo sabemos esconder, te voy a decir algo así. El músico sabe esconder el orgullo, es como tenemos el hemisferio derecho desarrollado y todo eso, el arte, entonces sabemos maquillar, polarizar el orgullo y el músico se ve así, pero por dentro siempre está eso, lo que tú dices. Pero qué bueno de que estos consejos que nos has dado, Luis, gracias, ¿verdad?, por estar con nosotros en este podcast. Muchas gracias, pastor. Gracias a la audiencia también que está en YouTube, en Facebook. Esperamos de que haya sido de mucha bendición este podcast para los músicos, para los adoradores, para los salmistas, para los pastores, para los ministros, quien esté viendo, para los predicadores, evangelistas, que esperamos que haya sido de mucha edificación. Luis, gracias por aceptar la invitación. Es Muchas gracias. un privilegio tenerte aquí ahora, pues que vas a estar predicando y cantando, ministrando con nosotros. Y muchas gracias a ustedes. Somos Ministerio Chequiná y estamos acá sábados a las 7, domingo a las 2 de la tarde para servirle a usted y a su familia. Y usted busque de Dios. Si usted es un músico que se ha apartado, se ha descarriado, un salmista, vuelva al altar, vuelva a la cruz y reconcíliese con Dios, pídale perdón. Y ese talento que Dios le ha dado, no se lo lleve a la tumba, no. Reproduzcase, enséñele a otro músico, haga algo con lo que Dios le ha dado, ese talento tan bonito que es la música, que es el único ministerio que está en el cielo, en la tierra y vuelve, todo se deshace, los pastores, los evangelistas, todo se deshace, pero la adoración bajó y vuelve a subir y seguimos adorando allá. Luis, Yes. muchas gracias. Muchas gracias, mi pastor. Saludos a toda la audiencia y gracias por estar con nosotros este tiempo. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo.